Y a su nombre. Breves minutos para soltar un fundamento. Pero dígale al que está a su lado, ponle atención. Él es raro, pero Dios lo ama. No, pero díselo en serio. Él es raro, pero Dios lo ama. Alabado sea Dios, aleluya. Familia, para mí es un gozo poder estar acá con ustedes. Bendecimos la vida de los chicos de UME. Veo personas distinguidas acá en medio nuestro. Para mí es un gozo que estén cada uno de ellos aquí. Mi hermano Isaac, mi hermano Ismael. Ando acompañado de mi hermana menor, esa rubia que usted ve ahí. Pero no la mire. Yo la presento por ética, ¿verdad? Pero no es para que usted vaya. Ok. Es broma, familia. Pero es mi hermana, cuidado, no la mire. Familia, vamos en serio. Carta a los Romanos, capítulo 15, verso 5. Aleluya. Carta a los Romanos, verso 5. Capítulo 15, verso 5. Leemos en el nombre de Jesús y dice: pero el Dios de la paciencia y el de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios por su palabra. No la bendecimos, pues ellas son las que nos bendicen cuando las leemos. Pero te pido, Dios, que tú hables a tu pueblo y podamos ser transformados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte, aleluya. Aleluya. Puede tomar asiento. Unánimes. Quise ser fiel al texto que tenían como base y fiel también al tema. Permítame desatarle algo acá breve, pero antes de quiero establecer, gloria a Jesús, como base inicial. ¿Cuántos están aquí? Quiero establecer como punto de partida lo siguiente, y es que todos nosotros somos hermanos por sangre. Generalmente nosotros entendemos, cuando se habla del concepto hermanos, a una persona o dos o más personas que vienen de los mismos padres y por consiguiente vienen de una misma línea, ya sea familiar, genética, y pues por eso son hermanos de sangre. Pero usted y yo y el hermano que tú tienes a la par tuya son hermanos por la sangre. Varón, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que aunque tú y yo quizás no nacimos en la misma casa, nos cayó del mismo asunto encima. O sea, tú y yo no crecimos en un mismo hogar, pero nos cayó de la misma sangre. La sangre con la que a ti te lavaron fue la misma con la que a mí también me lavaron. La sangre que a ti te ha redimido es la misma que a mí también me ha redimido, gloria a Jesús. De manera que hay un vínculo entre nosotros de una u otra forma. Hay algo que nos une, hay algo, gloria a Jesús, que nos va a mantener siempre conectados. Pablo vuelve y recalca esto en Efesios capítulo 4, y él dice a los hermanos: mantengan, perseveren en la unidad del Espíritu. Pero fíjese cómo él dice: perseveren, dándonos a entender a nosotros que la unidad no es algo que tenemos que crear, sino algo que debemos conservar. Aleluya. La unidad no es algo que estamos llamados a formar, es algo que se preserva porque ya está ahí, gloria a Jesús. Y a pesar de todas las diferencias que puedan haber entre nosotros en cuanto a ciertos temas que no son esenciales y que no tienen ninguna relevancia, gloria a Jesús, nosotros estamos llamados a preservar la unidad como creyentes que somos, aleluya. De hecho, dijo en cierta ocasión un gran pensador: lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa, porque al final lo que nos separa son diferentes líneas de pensamiento, pero nos une la sangre. Volví para la sangre, aleluya. Al final nos dividen un punto de vista que tú tengas distinto al mío, pero la sangre vuelve y te pega con tu hermano, aleluya. O sea, yo entiendo que una cosa debe hacerse así, tú entiendes que debe hacerse de otra manera. Ok, yo sé que ahí no estamos muy de acuerdo, pero recuerda que fuimos lavados con la misma sangre, aleluya. Que no importa por qué vía tú hayas ido, al final nos encontraremos con el del madero. Y a su nombre.
Bendita sea la sangre, aleluya. Ahora bien, para entrar en contexto, yo sé que quizá usted ha escuchado acerca de esta situación. Pablo viene, gloria a Jesús, hablando acerca de esto desde el capítulo 14 a la carta a los romanos. Y el hecho es que habían algunos hermanos en la iglesia de Roma que ellos eran de una línea judía, y por consiguiente ellos tenían un concepto muy vinculado a lo que era la orden o la ley de Moisés. Ellos entendían que había que mantener y darle continuidad a ciertas ceremonias y a ciertos rituales, pues. Y ellos entendían, por ejemplo, que no debían comerse la carne del cerdo. Pero había otro tipo de creyentes en la iglesia de Roma que eran los gentiles. ¿Qué es un gentil? Es alguien que simplemente no era judío, sin importar de qué región o de qué tierra viniera. Entonces el mundo antiguo para la mente del judío se dividía en dos: judíos y gentiles, punto. Ellos entendían que ellos debían darle continuidad a todo eso. Pero lo que habían venido luego de Cristo, o sea, estaban en el nuevo pacto, que eran los gentiles, ellos entendían y sabían y estaban convencidos de que había libertad en Cristo. Ellos eran libres en Cristo. Ojo, no libre para hacer lo que sea que le viniere a la cabeza, sino libre de la ley de Moisés que lo tenía atado a todo ello, gloria a Jesús. Así que había un grupo que era mentalmente maduro, había alcanzado madurez, pero había otro grupo que eran los mismos judíos que no habían alcanzado la madurez que hay en Cristo Jesús. Ellos no habían comprendido que todo eso, esa pared se había derribado cuando Cristo muere y resucita, aleluya. Así que Pablo, de una manera u otra, él comienza a invitarles y a decirle: mis amados hermanos, yo sé que entre ustedes hay un grupo que es bien maduro y hay otro grupo que no ha alcanzado tanta madurez. Él los identifica como los fuertes y los débiles en la fe. Pero él dice algo que llama mi atención, y es que él está buscando la manera de que entre ellos haya unidad. O sea, el problema, gloria a Jesús, aquí el problema no era la diferencia que ellos tenían, sino como ellos se sobrellevaban unos a otros a pesar de las diferencias. Es la manera en como ellos, gloria a Jesús, se estaban llevando unos con otros. Por eso hoy en día nosotros tenemos muchas diferencias también entre el pueblo de Dios. Y quizás, gloria a Jesús, como nosotros nos tratamos, o como quizás tratamos a otro, se ve diferente a como yo trato a mi hermano. Porque es algo que está surgiendo hoy en día. Y es un tema bastante delicado, porque muchos han llegado a juzgar incluso la espiritualidad de alguien por cómo se vea por fuera. O sea, hay gente que se han creído tan santos que ellos entienden que si yo no me veo como ellos se ven, pues yo no estoy cerca de Dios como ellos entienden que están. Pero déjame decirte algo: hay gente que tú lo ves raro por fuera, pero cargan gloria por dentro. Ay, 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 ay. O sea, hay gente que tú lo ves extraño por fuera, pero están conectados con el cielo. Dile al que está a tu lado: yo me veo raro, pero Dios está conmigo. Dilo en serio: Dios está conmigo. Así que hoy en día Pablo escribió eso luego de Cristo, pero todavía en el siglo XXI esto se sigue viviendo, porque quizás hay personas creyentes y amamos a Dios todos, pero como no tienen los mismos hábitos que yo tengo, ellos entienden que Dios no está conmigo. Y como ellos quizás no me ven vistiendo o haciendo lo que ellos hacen, o adorando, alabando como ellos alaban, podrían decir: ese muchacho, su adoración no está llegando ni siquiera al techo, porque no le está haciendo como yo lo hago. Pero mis amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros para definir o para calificar a alguien por el método que esté utilizando? Al final del día están conectando con Cristo sí o sí. Y te voy a decir algo: tú no sabes con qué está luchando tu hermano, aleluya. Así que en vez de yo estar señalando y diciendo: pero mira, él no levanta la mano, él se pone de pie y ella no se pone de pie, déjalo tranquilo, que aún en el silbo apacible Dios lo va a tocar. Aún en el silencio Dios está trabajando con ella. Recuerdo en cierta ocasión estábamos todos reunidos en una iglesia, yo y unos compañeros. Recuerdo que esa noche nos reunimos y estábamos ahí. Decidimos ir al templo y sucedió algo. Uno de ellos tiene el contacto de uno de los rabacucu más poderosos de aquí del país, aleluya. El hombre decide llamarlo, eran como las 12 por ahí o a 1 de la madrugada. Cuando él lo llama, nos lo presenta: miren a quién tengo aquí. Yo pensaba que era de mentira, pero era de verdad, era el hombre. No voy a mencionar su nombre. El hecho es que cuando estamos todos ahí, él comienza a decir:
fulano, háblame de este, ¿qué tú ves en él? Por medio de la cámara, él le estaba diciendo a ese hombre, todavía le falta a Dios. Háblame de este que está aquí, él tenía mucha barba. Y le dice, pues tú crees que tú eres judío ahora, vuelve a Cristo, muchacho. Y se lo fueron presentando a todos. Cuando llega donde mí, yo estoy asustado. Yo digo, bueno, vamos a ver cuál va a ser el juicio que este hombre me va a mandar. Se queda mirándome así, esto es en serio. Se queda mirándome. Pasan como unos 3 o 4 segundos y le dice al amigo mío, varón, pero dime algo acerca de él. Y dice, lo estoy olfateando. Y hace así. Y me dice, lo estoy olfateando. Y luego de ahí mismo al instante me dijo, la risa yo no la aguanté. Y él me dijo, sigue buscando a Dios, todavía te falta. Y yo me quedo ahí riéndome entre todos ellos. Pero luego me puse a pensar hasta dónde ha llegado la ignorancia del creyente. Porque lo menos que él se imaginaba es que nosotros estábamos reunidos para buscar a Dios esa noche. Lo menos que él tenía en su cabeza es que nosotros estábamos reunidos para ese día amanecer de barriga en el altar. Buscando a Dios, gloria a Jesús. Por eso yo no puedo pretender que voy a juzgar qué tan cerca de Dios está alguien por cómo se vea o porque simplemente no comparta lo que yo hago. Y a su nombre. Nosotros debemos comprender, amados hermanos, que Cristo va a ser glorificado cuando nosotros nos unamos. Y no solamente una unidad de apariencia, sino que sea genuina, porque por dentro clamamos por lo mismo. Que no se vea simplemente por fuera que entonamos a una misma voz, sino que dentro de nosotros está el mismo sentir, aleluya. Y es que Cristo sea glorificado, gloria a Jesús. Al final no se trata de yo agradar a mi hermano, se trata de que Dios, como dice el texto, sea glorificado. Porque ese es el error en el que muchos hemos caído. Entendemos que estamos aquí adelante para conectar con el pueblo. Nosotros no estamos para conectar con el pueblo, nosotros estamos para conectar el pueblo con el cielo, por favor. No se trata de que yo conecte de que con tu estilo. Lo que yo haga se conecte con el cielo. ¿Por qué con el cielo? Porque cuando yo te llevo a conectar con el cielo, te llevo a Cristo. Solo hay un camino para conectar con el cielo. Así que voy a tener que presentarte a Cristo de una u otra forma, porque Él es el camino, alabado sea su nombre. Así que cuando yo te conecto con el cielo, todos vamos a estar caminando bajo un mismo sentir, en una misma visión, sintiendo lo mismo. Vamos caminando tras lo mismo. Se trata de yo conectarte con el cielo. Si lo que yo hago aquí es para impresionarte, pues vine a durar los minutos que dura aquí arriba, hablando de mí, y esa será mi recompensa como los fariseos, ser vistos y punto. Pero si lo que yo hago acá hace que luego de esta madrugada tú llegues a tu casa y el sermón, la palabra se siga predicando por dentro, tú vas a decir, hubo algo que se soltó ahí. En el momento yo no lo pude percibir, pero quedó germinando dentro de mí. ¿Por qué? Porque fue esencia y te conectó con lo divino. Por favor, por favor. Se trata de conectar con el cielo. Hay que meter a Cristo en la ecuación. No, pero es en serio, familia, hay que meter a Cristo en la ecuación. Se trata de Cristo y nada más que Cristo, aleluya. Cuando nosotros estamos unánimes, hablamos la misma cosa, sentimos lo mismo, tenemos un mismo deseo, y es que donde quiera que nosotros estemos reunidos, Dios sea glorificado, aleluya. Hay algo acá que llama mi atención. En Génesis capítulo 11, yo sé que Dios fue quien dispersó la lengua a causa de lo que ellos estaban haciendo, porque ellos querían llegar hasta el cielo. Dice Génesis capítulo 11 que edificaron una ciudad, y dice que ellos dijeron, vamos a levantar una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. El tema aquí es el siguiente: mientras ellos podían tener una misma expresión, la obra avanzaba. Pero cuando su lengua fue dispersada,
Hubo batalla en medio de ellos. Cuando la lengua fue dispersada, ya no había manera de que ellos puedan continuar en lo mismo, aleluya. Pero yo conozco a un pueblito en Hechos capítulo 2. Eran como 120 y ellos clamaban por una misma cosa. Ellos solamente decían: el Espíritu tiene que descender, si no, no nos movemos de aquí. Y me imagino yo a ese pueblito diciendo: Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo ven sobre nosotros. Y el hermano que estaba en la esquina decía: Él va a descender, Él va a descender. Y el que estaba atrás decía: necesitamos que Él descienda, porque sin el Ruach Kodesh no podremos hacer nada. Y todos estaban juntos, pero también estaban unánimes. No era simplemente juntos físicamente, sino que estaban bajo un mismo sentir. Y me imagino yo el clamor de ese pueblo: Espíritu Santo desciende. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo desciende. Te necesitamos. Ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre nosotros, ven sobre nosotros, aleluya. No podremos salir si tú no estás en medio nuestro. No podremos salir si tú no estás con nosotros, aleluya. Nada somos si tú no estás presente. Vamos a hacer ruido pero no presencia si tú no estás en medio nuestro, aleluya. Necesitamos, gloria a Jesús, esos momentos donde solíamos gemir por lo mismo, donde no estábamos pendientes a lo que sucedía. Ya yo sé por lo que mi hermano estaba clamando, que el Espíritu de Dios se haga evidente en nosotros. Que vuelvan esos momentos donde clamábamos por una misma cosa. El sentir era el mismo. Solamente queríamos que Dios haga presencia entre nosotros, que Dios esté en medio nuestro, que su Santo Espíritu se haga evidente entre nosotros, aleluya. Si hay algo que yo he entendido, no está mal que usted en su habitación haga un aposento para usted buscar a Dios. Hay gente que lo hace y eso yo lo respeto. Pero no es lo mismo tú tener un espacio para tú habitar con Dios a tú ser el espacio donde Dios habita. No es lo mismo tú tener un cuartico para tener intimidad y buscar a Dios, a que tú seas el altar donde viva la llama encendida por Él, aleluya. Cuando tengo el cuartico en mi casa, estoy en el trabajo y estoy loco por llegar a mi casa para poder encontrarme con Él. Pero cuando tú eres el lugar donde Dios habita, donde sea que tú puedas respirar, la gloria de Dios va a tener que hacerse evidente. Donde quiera que tú camines, llegó Dios, llegó Dios. ¿Por qué? Porque Él no está en el aposento, Él no está en el cuartico, Él está dentro de ti. Ay, 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 ay. Alguien que por favor lo crea. Él está dentro de ti, Él está dentro de ti. Así que donde tú llegues, llegó Dios. Necesitamos personas que comprendan lo que ellos representan de parte del cielo en esta tierra. Y cuando todos caminemos con ese mismo pensamiento, yo voy a ver a uno de mis hermanos a la distancia y simplemente nos vamos a sonreír cuando nos miremos. Al final son nimiedades, son cosas que no son relevantes. Todo tema que no tenga que ver con salvación, déjele eso a Dios y déjese de estar usted queriendo ser un analítico de decir lo que sí y lo que no, cuando ni siquiera la Biblia habla de eso. Te tocará a ti crear otro testamento entonces. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es lo que Pablo estaba tratando acá en la iglesia en Roma. Tenían dos grupos: los santos, super mega santos, altísimamente santos, y los que estaban como usted y yo en batalla pero creyéndole a Dios. Estaban los que se sentían caminando allá al lado del trono por lo que ellos aparentaban y por las prácticas que hacían. Y estaba el otro grupo con el que yo me identifico, creyéndole a Dios y punto. Buscando a Cristo día y noche, clamando porque Cristo se haga viral aquí. Ellos entendían la libertad que tenían en Cristo, aleluya. Por eso, a pesar de la madurez que ellos tenían, Pablo solamente quería que ellos supieran sobrellevarse
Pablo no le estaba pidiendo que cambiaran la mentalidad, porque Pablo sabía que ellos estaban en lo correcto. Hay libertad en Cristo. Pero él quería, más allá de eso, que supieran cómo sobrellevar esas situaciones que estaban sucediendo en medio de ellos. Y traigo este mensaje, familia, porque nosotros necesitamos dejar de estar mirando a fulano de tal como vino o como lo hizo. Si tú quieres dar fifla, pero predícame a Cristo por lo menos, aleluya. Si tú quieres encaramarte en la luz, encarámate, pero desde allá arriba recuérdame que Cristo salve y que Cristo le... Ay. Por favor, aleluya. Necesito que tú agarres esto. Hazlo como tú quieras, pero que Cristo sea predicado. Entonces, si yo me quito la chaqueta, ya se fue Dios. Dios no es una prenda de vestir. Dios no es un amuleto. Dios no es una chaqueta. Dios no es una falda larga. Me metí por ahí, excúsenme. Dios no es un asunto que tú te pongas aquí. No. Dios es, aleluya, espíritu, según el libro de Juan. Y el que le adore es necesario que en espíritu y en verdad le adore, y punto, aleluya. En espíritu porque conecta con él, y en verdad porque no es haciendo muecas para que otro me vea. Es que yo lo hago porque yo necesito de él. Ay. No es mueca, es que yo necesito darle una adoración a él. Necesitamos conectar con Dios, familia, y punto. Son cosas que triviales, pasan y ya. Pero necesitamos conectar con Dios, aleluya. No podemos nosotros continuar pretendiéndonos más cerca del trono de la gracia por los hábitos que tenemos. Todo el que está aquí, absolutamente todo el que está aquí, ha batallado con algo. Si tú quieres no diga amén, pero tú y Dios saben. Tú y la habitación saben. Las lágrimas no mienten. Todo el que está aquí ha batallado con algo. Ha llorado a Dios por algo. Nosotros no podemos pretender que por algo externo estemos en mejor condición que otro. Aquí nosotros somos uno y estamos llamados a ser uno. Y aunque quizás no todos caminen bajo ese entendimiento de que son uno, deberíamos comenzar. Nunca será tarde para comenzar a pedir a Dios por lo mismo, un avivamiento en esta tierra, aleluya. Yo soy de los que cree que todavía hay chance para un avivamiento en esta tierra, aleluya. Todavía hay algo que Dios puede hacer en República Dominicana y el mundo entero. Todavía queda chance, aleluya. Dios va a hacer algo en la vida de todo aquel que esté dispuesto a una sola cosa: conectar con Dios de manera genuina, que sea real, que sea verdadero, familia. Y ahí donde usted está, tranquilo. Yo sé que ya el tiempo ha golpeado, pero ahí donde tú estás, inclina tu corazón.